Bueno, Chicken Liners, hoy estamos con un amigo de la casa que siempre nos viene a explicar cosas muy difíciles de entender, pero muy interesantes. Es el traductor de las palabras difíciles. Sergio de BCP Suspensión, bienvenido de nuevo al Chicken Line. Muchas gracias, Mariano. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Aquí entusiasmado porque nos explica cosas sobre las suspensiones. Hoy nos vamos a meter en un tema que muchos lo nombran, no sé si muchos lo entienden porque suena raro y creo que es muy importante para entender cómo hacer que nuestras bicis funcionen bien y puedan funcionar mejor en algunos casos y sobre todo también entender un poco cómo elegir nuestra bici y si queremos cambiar amortiguadores, cómo elegir esos cambios de amortiguadores. El tema se llama leverage ratio o algo así como ratio de palanca, ¿no? Sería traducido directamente. Sí, 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 exacto. Bien, bien. Bueno, pues defínelo ya que te has metido en el lío. Bueno, nada, pues empezaré comentando eso, lo que has dicho, el leverage ratio. Al final en castellano lo podemos traducir como el ratio de palanca. Y al final dices, hostia, ¿qué es eso del ratio de palanca, no? Antes de quizá meternos en eso, que es el leverage ratio, definir nada, dos conceptos muy sencillos, que es, por un lado, en los amortiguadores, esto irá muy ligado con amortiguadores, como ahora veremos, pero por un lado definir, pues, en un amortiguador la distancia entre ojos, eso es importante saberlo, el recorrido de la rueda, por otro lado, es decir, cuando vemos un cuadro, pues nuestro cuadro tiene 160 milímetros de recorrido, pero nuestro amortiguador no tiene esos 160 milímetros de recorrido, como nos pasa la horquilla, sino que Exacto. tiene una carrera, que es lo que iba a decir ahora, es la carrera. Esa carrera normalmente es menos, es decir, tenemos una carrera, normalmente, vamos a poner un ejemplo, 160 milímetros en rueda, por ejemplo, y tendríamos una carrera pues, de 57, por decirte un número. Eso es eso. Que es todo lo que puede recorrer el amortiguador sobre el pistón, digamos, ¿no? Como si Exacto, fuese la horquilla, que tiene, en la horquilla sí es directamente lo mismo, exacto. pero en el amortiguador es, una cosa es la carrera y otra cosa es el recorrido de la rueda. Exacto, que a veces se mezcla un poco y simplemente aclara eso. Y el leverage ratio es exactamente esa conjunción, es decir, la relación que hay entre lo que recorre nuestra rueda y lo que se hunde en nuestro amortiguador. Como he dicho, pues es el O ejemplo. sea, el recorrido total dividido en la carrera. Si Exacto, el el amortiguador recorrido. tienes 50 milímetros, por decir, 5 centímetros, que es lo máximo que se puede mover, si lo pondríamos desinflado, por decir de una manera, se puede mover Sí, 5 centímetros, ¿verdad? Y la sí. rueda entera, por todo el sistema de amortiguación, se mueve 16 centímetros, o sea, Sí, mira, 160. o 150 y así lo ligamos ya con el número Vale, redondo. más fácil, exacto. Sí, 150 y 50, entonces divide y te sale un 3 clavado, ¿no? Para que sea exacto. fácil. Y este sería 3. Nos encontraríamos con un formato de 3:1, sería ¿Vale? nuestro ratio. Significa que por cada 3, sea la medida que sea, milímetros, centímetros, vamos a ponerlo milímetros, 3 milímetros de rueda, se Exacto. comprimiría 1 milímetro el amortiguador. Perfecto. Esta relación, si alguien viene del motor sport, que yo también he estado algo ahí, es al revés. Se divide ¿Vale? la carrera del amortiguador entre el recorrido de la rueda, o sea que podemos Ya. encontrarlo en 0,5, 0,4, cosas de este estilo, ¿vale? Vale. No sé por qué, lo hacemos al revés, pero bueno, es Ok. simplemente que esté ahí. Bien. Entonces, el dato que acabas de decir es algo que todos podemos calcular en nuestra bici, al final es muy sencillo, es un cálculo muy sencillo, pero eso es una media. Es decir, probablemente la gran mayoría no, es decir, ahora hay muchas bicis de enduro, compramos 5 bicis y la gran mayoría nos dé el mismo leverage ratio. Es decir, Ujú. la gran mayoría utilizará, me lo invento, 160 de carrera trasero y el amortiguador, casi todos habrán escogido una configuración con la misma carrera, 60, pero me lo invento Vale. también. Sí, Entonces, sí. nos, nos da a pensar, dices, ostras, pues entonces son iguales. Esas 5 bicis, pues se comportan igual. Pero no, Claro. porque lo que tenemos que tener en cuenta es no la media, sino el instantáneo. Porque luego este leverage ratio medio, por decir algo, sí Ujú. que lo clavaría en las típicas bicicletas Orange, que solo tienen un Sí. punto de giro. El Ese es, monopivote de toda la vida. exacto, ese es la traducción literal. Si tienes 2 centímetros, un 3:1, como hemos dicho antes, 3 Sí. centímetros de rueda, siempre equivaldrá en toda su carrera a 1. No varía, porque solo es un punto de giro. Claro, exacto. Y Es entonces ahí, directo. O sea, se mueve una cosa, se pues, mueve la otra. Como si fuese una exacto. sola palanca. Vale. En cambio, cuando ya las bicis son más complejas, son otro tipo de bicicletas, hay muchos más links, muchos más puntos de giro, donde las trayectorias de las ruedas también cambian y Claro. se hacen muchas más cosas, y entonces ahí va variando, ese leverage ratio va variando. Y ya Bien. no es el mismo en cada punto de su recorrido. Claro, claro. Y entonces el instantáneo este que nos decías, ¿qué vendría a ser?
ese instantáneo habría que calcularlo en cada punto de la rueda, cada punto de movimiento de la rueda, habría que calcular qué ratio de palanca le corresponde. Bien. Esto ya no se puede hacer de manera normal. Esto hay un programa de diseño de bicicletas donde sí que lo puedes sacar, luego lo puedes consultar si no puedes consultar en diferentes páginas que también lo tiene, que supongo que es una de las colgarás, de Antonio Osuna. Exacto. Ahí puedes consultar esa famosa curva, ¿no? Que uniendo todos los puntos nos genera un gráfico. Claro. Nos genera una curva o una recta, una forma, vamos a decirlo así. Perfecto, claro. Por poner, a ver, espera, voy a poner aquí alguna para que veamos, solo para mirarla, espera. A ver. Esta no. Esta. Aquí está. Aquí tenemos leverage ratio. Ahí está. Exacto, una slash. Esto es una slash 2021, como la que tengo yo. Exacto. La línea azul, entonces tú dices, claro, el primero es 2.9, ¿no? Sí. Más o menos. Y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que usa todo el recorrido, que se queda en un 2.32 o algo así. Sí, 2.30, sí, 2.35 para redondear. Exacto. Entonces, ahora al ver esta gráfica, es decir, ¿qué significa esto? Significa que en la parte inicial del recorrido la palanca es mucho mayor. Y la ley de la palanca que dice que si algo tiene mucho más, si tenemos más brazo de palanca, o sea, si es más fácil mover una cosa que si tenemos menos brazo de palanca. Claro. Entonces, será mucho más sencillo mover el amortiguador al inicio que al final. De ahí es que esta bicicleta tenga una cierta progresividad. Es decir, que nos cueste la famosa más progresividad, claro. Sí. Que se va poniendo duro a medida que vas terminando el recorrido. Sí, que sobre todo explicar que funciona la gráfica al revés. Es decir, estamos acostumbrados a la típica gráfica del token donde la progresividad va hacia arriba. Claro. Y aquí la progresividad va hacia abajo, que a alguno le puede chirriar. Pero es normal, simplemente porque los números están en ascendente. Acá están ascendente y aquí también, claro. Y que con lo que hemos dicho, que una palanca con un número mayor hace mucha más fuerza que con un número menor. Entonces, de ahí viene la progresividad. De que va mucho más duro, le cuesta mucho más a la rueda mover el amortiguador en su final de recorrido. Por eso es más progresivo. Que esto es algo bueno, ¿no? O sea, supuestamente mayor progresividad hace que la última parte del recorrido sea más difícil de hacer el tope, ¿no? Lo que hablábamos en las veces anteriores. Esto sirve, si te fijas, mira, ya te aprovecho y te linko con la parte de abajo, tienes la tabla de fuerzas. Sí, señor. La tabla de fuerzas lo que hace es una combinación del amortiguador con la gráfica de arriba. Con un amortiguador el que lleve. Y entonces, combinando las dos, vemos que esta sería la típica gráfica, entre comillas, que podríamos ver cuando hay tokens o en la típica web que ves como pones 2 tokens, sale una gráfica, pones 3 tokens, sale otro tipo de gráfica. Esta sería la resultante del amortiguador más el cuadro. La fuerza, claro, perfecto. O sea, esto es la fuerza que acá en el eje vertical tienes la fuerza que le tienes que aplicar para llegar a todo el recorrido, ¿verdad? Sí. En cada punto del recorrido. Sabrías, por ejemplo, mira, si ya que te tengo aquí el ejemplo, no sé qué línea es la línea esta que estás señalando ahora mismo. Claro, la amarilla sería la Trek tuya, la 17, sí, mira, y la azul la mía, la 21. Para comparativas, porque esto al final te sirve para muchas comparativas. En 100 milímetros de recorrido, en la parte de abajo, la línea vertical de 100 milímetros de recorrido. Espera que no sé qué he hecho ahí. Si subes, por ejemplo, aquí, mi bicicleta a 100 milímetros de recorrido haría 1300 newtons, pero la tuya, con la misma fuerza, estarías en más recorrido que la mía, por ejemplo. Claro, estaría en 115. Exacto, te sirve para muchas cosas, pero una de estas, en esta gráfica, sirve para, por ejemplo, para esto que acabamos de ver. Perfecto, bien. Sigamos. De momento bien. De momento muy bien, de momento muy bien. O sea, estamos entendiendo por qué un sistema que es no lineal, como son la mayoría de los sistemas que no sean la Orange o alguna bici de supermercado, digamos, cualquier bici que tiene más de un punto de apoyo, ¿no? Que ya empieza a tener sistemas más complejos, el ratio de apalancamiento no es lineal, sino que va cambiando, ¿no? Y eso que cambia es la fuerza que necesitas para para hacer que la bici llegue a los diferentes recorridos o la fuerza que hay que aplicar, digamos, ¿no? Sí. Aquí encontrarías básicamente 3 tipos de leverage ratio, que sería, como has dicho, el lineal, que sería constante durante todo el recorrido, o que en estas gráficas a lo mejor vemos una pequeña curvita, pero siempre cuando veamos unas curvas lo que hay que ampliar es
los números, porque a veces ves una curva Claro. que va de 2,9 a 2,7, hay una cierta progresividad, pero no es muy exagerada, es un comportamiento bastante lineal. O sea, no hace Claro. falta ver una línea plana completa. Eso, Claro. remarcar eso. Luego tienes el leverage progresivo, que es el que acabamos de ver en la imagen, que es una línea descendente, y luego el regresivo, Vale. que sería lo contrario al progresivo, es decir, la línea sería ascendente, sería hacia arriba. Al principio nos costaría más y al final del recorrido nos costaría menos hundir el amortiguador. La rueda le costaría menos. Vale, perfecto. ¿Y este qué tipo de sistemas son así? Quizá no lo veremos tanto como completamente un sistema completamente regresivo, Vale. lo que veremos es una combinación de los tres. Es decir, Vale, perfecto. por ejemplo, si podemos tener un sistema que veamos que sea progresivo y la parte final sea regresiva. Que es Vale. decir, que empiece una bajada y veas como al final empieza como a ponerse plano y luego empieza a subir la gráfica. Este tipo de gráfica que te acabo de decir, por ejemplo, es la típica que utilizaría un cuadro que se ha diseñado específicamente para funcionar con aire. Porque Bien. la parte inicial es la hasta el 30% más o menos de esa gráfica. Lo que buscaría sería la sensibilidad de ese sistema. Y normalmente es una gráfica de progresiva. Que la primera parte fijada, del recorrido sea muy sensible, o sea que sientas mucho esa amortiguación. y con más palanca te será mucho más fácil conseguir eso. Claro. La parte del medio lo que busca también es una cierta progresividad para ayudar al amortiguador en la zona media, esto es importante, para que tengas más soporte en la zona media. Me lo invento, si esa gráfica, por ejemplo, fuese regresiva en la parte media del amortiguador, en la parte media nos la comeríamos con muchísima facilidad al amortiguador. Y dices, Claro. no tengo soporte por parte del amortiguador. Y es al revés, no es por parte del amortiguador, es por parte del cuadro. Del cuadro, claro. Entonces, lo que suelen hacer en esa aire es la parte final la van aplanando y al final del todo la acaban poniendo un poco regresiva para que con los tokens tú puedas acabar de ajustarlo. Vale, bien. Ya como sabemos que el aire ya es progresivo, ya al final de todo, ya el aire, ya el comportamiento es a enrampar, a que te cueste más hundirlo. Claro, por lo que hablábamos de la compresión, ¿no? Por aquella vez. Claro, por ejemplo, la Trek era bastante suave, pero por ejemplo, si tuviésemos una bici que fuese muy, muy progresiva en la parte final, si encima a eso le sumamos un amortiguador de aire, sería casi imposible sacarle todo el recorrido a esa bicicleta. Aunque nuestro punto de sac fuese de un 35 o un 40%, que a veces... Claro, pero la parte final es que sería imposible. Tanta fuerza la que tienes que aplicarle que nunca llegas. Exacto. Vale. Todo eso es una combinación entre cuadros y amortiguadores. Perfecto. Muy bien. Y entonces, los leverage ratio pueden ser altos o bajos, ¿no? ¿Cuál sería uno alto, cuál sería uno bajo y qué cambia? Y hace ya cosa de 10 años, por resumir, y a lo mejor no son 10 años, pero hace tiempo, mirabas diferentes bicis y la verdad que los comportamientos de leverage ratio se te encontrabas de todo. Y ahora casi todos están ahí. Todos han buscado igualarse. Entonces, por ejemplo, entre 2,6 y 2,7 de leverage ratio medio, suele ser como esa barrera que sería, vamos a ponértelo como, me lo invento, 75 kilos. No me lo invento porque está aquí, pero entonces todo lo que sean leverage ratio más altos, con la palanca más alta, es decir, tengo un leverage ratio de 3, al tener mucha palanca el cuadro, lo que necesitas son que los amortiguadores tengan más aire. Claro. En el caso del aire, o más muelle en el caso del muelle, para que te aguanten, porque si no se hundirían con mucha facilidad. Exacto. ¿Eso qué problema presenta? Que si os fijáis en muchos amortiguadores, hay una pegatinita de la presión máxima que te puede aguantar ese amortiguador. Exacto. Claro, y si tiene muchísimo. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un peso bastante alto? Que ya tengo que de serie meterle mucho aire a ese amortiguador. Claro. Pues si encima el sistema ya hace que tenga que meterle más aire de lo que sería lo normal, me voy a que puedo ser que esté en el límite de ese cuadro. Por entonces, lo ideal sería que con leverage ratio alto, donde tengo que ponerle más aire, lo usase gente que pesase un poquito menos. Claro. Y por lo contrario, cuando el ratio de palanca es bajo, de 2,3, 2,4, me lo invento también, necesitas menos aire, pero esta gente que, por ejemplo, es pesada, ya le pondrá un poquito de aire y compensará. Bien. Por eso no es lo mismo, hay gente que dice, hostia, pues yo peso 75 kilos, llevo 200 PSI y tú llevas 250. O sea, qué raro. Pues de ahí viene, dependiendo del leverage ratio, en qué punto se sitúe. Vale. Influyen más cosas, pero es una Claro, pero está bien, está interesante. Digamos que hoy por hoy, a ver, espera, si ponemos de vuelta la gráfica, esta de la que usaba la Slash, pero que también veo otras bicis. Por ejemplo, aquí tenemos algunas, como la Enduro 2020,
Sí, que va de 3.35 a 2.4, claro. exacto. Ya, Ese tiene una progresividad bastante alta. Ya Specialized hace bicis bastante progresivas. claro, claro. Claro, es la más alta, por lo menos las que compara aquí, ¿no? Sí, Respecto a la Slash que veíamos, es como el otro extremo, ¿no? Vale. sí. Este Y te da una entonces, serie de cosas. Por ejemplo, esta gráfica que acabas de poner sería muy buena combinarla con un amortiguador de muelle, porque tiene vale, mucha progresividad. Entonces, claro, con un amortiguador, por ejemplo, de aire con cámara pequeña, con esta bicicleta no funcionaría como claro. debería funcionar. Con O una cámara mucho de aire aire grande, o sí. muelle, claro, claro, ya te entiendo. Perfecto. Con volumen, ¿eh? Ya hablo de tema de cámara de volumen, ¿eh? Cantidad de aire que entra en el. Sí, Sí, vale, sí, sí, perfecto. exacto. Perfecto. Son cositas que a la hora de cambiar el amortiguador, pues estaría bien o Son que alguien nos lo importantes también. dijese o que Claro, investigar un poquito. Sí que claro, es claro. verdad que a veces compramos el amortiguador con el sentimiento. He visto que es amarillo y quiero Si este, nos ¿no? parece, Pero si nos parece guapo, ¿no? sí, pero que a veces vale la pena ver si es apto para esa bici, si no, Claro. hay que ir un poquito más allá. Claro, cuando hablamos de la vez pasada, me acuerdo que habíamos hablado de muelle y por ahí mucha gente en el podcast me preguntaba, oye, le quiero poner muelle, ¿no? Vale. Claro. Y de hecho, uno del grupo que estuvo hace poco el Chuyas ahí hablando de Madeira, le puso muelle a la suya, ¿no? Y estuvo averiguando todo el tema de si se podía poner muelle o no se podía poner muelle y todo esto, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles serían las cosas más importantes para analizar si le podemos poner muelle o no? ¿Y qué otras cosas nos recomienda? Bueno, a la hora de mirar de poner muelle o no, sobre todo es mirar las gráficas que acabamos de ver, que a Esas veces no dos. están publicadas. A veces no Claro, están publicadas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, cuando alguien nos viene a comprar un amortiguador, nosotros tenemos el Linkage, el X3, que es el programa de diseño de bicicletas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una simulación de la bicicleta para mirar esa gráfica que nos la da claro, este programa. Y a partir de claro. ahí, pues miramos, ostras, ¿cómo es esta gráfica? ¿Qué progresividad tiene esta gráfica? Entonces, aconsejamos, ostras, pues no, yo no me montaría muelle. Y una vez decir, ostras, pues sí, pues mira, tu bici concuerda con el muelle, no tendría problema. Claro, Sí que es verdad que la gran mayoría de bicicletas, digo, la gran mayoría, aceptan muelle y lo aceptan bien, porque, como te he dicho, todos los fabricantes de enduro más o menos están en una línea. claro. Siempre hay alguien que no, pero entonces hay que analizarlo un poco más. Pero la gran mayoría sí que se puede poner muelle en la gran mayoría de bicicletas. Pero Bien, es ideal que alguien nos lo dijese, porque ya quito la parte muelle, o sea, habría que poner un hidráulico acorde a lo que estamos cambiando también. Eso ya lo trataremos quizá más adelante, pero que eso es otro tema. Aparte de si es muelle, qué muelle también que claro, podríamos calcular es qué hidráulico necesito para claro. mi peso, para mi manera de conducir, para esta bicicleta, para ya Bien. cuadrarlo todo, para que no sea pongo este amortiguador y ya está. Y ya está, ¿no? Y ya tiro. Sí, tiro. porque ya Vale, que lo vale. hacemos, pues bien, ya que lo Claro, cambias y claro, vas a sí, 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 performance, porque aparte lo otro que te quería preguntar es qué pasa si lo haces mal, ¿no? O sea, qué pasa si coges un muelle cualquiera, cuáles son los riesgos, digamos, de hacerlo mal. pues hay bastantes que me vengan así a la cabeza. Por ejemplo, que este sí que pasas a veces, la típica bicicleta, no sé si te lo he comentado o no, del sac. Ostras, tengo un sac que es un 30 40 y no hay manera de hacer tope. Pues Sí, esto sí, probablemente es una mala elección del amortiguador. Lo que hay que hacer es, claro. es cambiar ese amortiguador. Eh, lo mismo, un sistema, por ejemplo, que sea completamente lineal y ponerle un muelle. Hostia, si a una Orange le pones un muelle, probablemente con tu sac vas a hacer topes de una manera a lo mejor fácil. Entonces vas a tener que Claro, poner menos sac para intentar compensar que no haces tope o buscar ya jugar con el hidráulico, pero claro. no sería lo ideal en buscar la progresividad al final en enduro, que buscamos un poco más de progresividad, Exacto. no sería el caso ideal. O sea, habría que mirarlo bien. O a Bien, veces necesito una cámara de aire con volumen, poco volumen, o necesito una cámara de aire con mucho volumen. claro. Claro, lo que hablábamos antes también, ¿no? De ver cómo la cantidad de aire también que soporte te va dando en los diferentes tramos, Sí, ¿no?
Y muchas veces hasta, ostras, ¿cuántos tokens? Si vemos que la parte final de este gráfico de fuerzas pues no es muy progresiva al final y tiene... Ayudarla con tokens, claro. Exacto, a lo mejor pesas 90 kilos, pues ostras, por la parte final ya de serie ya te vamos a poner un par de tokens para compensar que no hagas tope, aunque tengas el saque toca y que no hagas tope. Ya no hace falta que vayas a experimentar al campo, sino que ya de serie podemos tener una partida ya bastante acertada. Claro, porque al ver las gráficas y ahí combinas con pesos y ya podrías tener, digamos, acertar bastante, ¿no? Sí, el Linkage incluso nos permite poner diferentes stacks, vale. diferentes pesos, simulaciones con un muelle con otro, nos darían unos gráficos que luego son números, que luego la realidad a veces sí. no concuerda con esos números, pero nos permite jugar mucho y moldearlo mucho. Claro, sí. Claro, bien. Y con respecto habíamos hablado de las geometrías ajustables, ¿no? O sea, están viniendo casi todas las bicis de enduro con 2, incluso algunas con 3 posiciones diferentes que vas cambiando los chips. Esto cambia el leverage ratio, entiendo. Hay algunas que te lo cambian y otras que no. Hay algunas que, por ejemplo, medianamente Specialized, que, por ejemplo, me parece que no te cambia el leverage ratio en algunos modelos, sino que simplemente te baja el punto, te baja pedalier, te lanza un poquito la dirección, juega con esos puntos. Y otros que sí, otros que te dicen no. Cambiando el flip, conseguirás una progresividad de un 25. Parece que tu Trek creo que sí que es, aparte de abajo pone un 25% y si lo giras creo que sale un 30% o algo así. Vale. Lo digo un poco de memoria porque no lo tengo ahí. Pero, por ejemplo, en tu bici, cambiando solo eso, ya empezarías a cambiar la progresividad, cambiarías la curva del leverage ratio. Claro. Y aquí, digamos, aparte de, digamos, yo por ejemplo en mi bici, que no lo cambio nunca en la última, pero en las anteriores sí que lo había probado, yo creía que lo único que cambiaba era el lanzamiento de la horquilla y el bajo del pedalier, y como quiero la bici lo más, por decir de alguna manera, lanzada posible, no había tenido en cuenta eso, ¿no? ¿Qué me cambiaría? Me cambiaría también la progresividad de la suspensión, entiendo. O sea, no solo si está más lanzada o no la geometría, sino también cómo se comporta la suspensión trasera. Exacto, en el caso que te he dicho, pues, por ejemplo, me lo invento, si estuvieses con tu sac correcto y estimases que hicieses topes, a lo mejor no te hacía falta ponerle un token más, sino girar esa parte para tener un poco más de progresividad por parte del cuadro y probar. Y a lo mejor con esa solución ya estarías, no te haría falta abrirlo. Entonces es una solución que puedes hacer en medio de una bajada, bajar, parar, sacar un tornillo y volverlo, porque la verdad que es muy rápido de cambiar. Sí. Vale, está guay eso. Y que es verdad que lo que has dicho, que hostia, que empezar a tocar todo eso... también nos sirve muchas veces para bicis que están ahí en un límite, que me lo invento, 140 de recorrido. Y ostras, puede servir para pedalear bastante o de cara a bajar bastante. También, y entonces puedes hacer estos pequeños ajustes que te permitan tener una bici o que pedalee mejor y que vaya mejor o que baje mejor. Entonces, que estás entre dos mundos, entre dos aguas. Claro. Y muchas veces esos chips sí que te pueden dar esa polivalencia, por decirlo de una manera. Sí. Hay marcas que eso lo trabajan más y hay marcas que lo trabajan menos, que directamente estas cosas pues no las vemos. Claro. No, pero está bueno entender eso porque, como te digo, yo siempre había entendido y siempre había escuchado de esto más que nada de la geometría, pero no entendía que también afectaba al funcionamiento de la suspensión. Sí. Con lo cual está bueno para probar. Sí, hay cosas de este estilo que tiro hoy sí una lanza a algunas marcas que lo hacen. Lanza positivo, la verdad, porque no lo tenemos. Yo creo que hay muchas veces que no tenemos en cuenta estas cosas y luego dices, ostras, ¿por qué esta bici vale 500 euros más que la otra si más o menos están ahí a la par? Exacto. Bueno, porque hay veces que hay cosas detrás que no contemplamos y que quizá no les damos un valor. Y esta, por ejemplo, sería para mí una de las cosas que a lo mejor no utilizarás nunca, pero la marca lo ha diseñado de tal manera, habrá gastado una parte de dinero en hacer eso. En I+D, claro. Y entonces te lo tienen que cobrar, entre comillas, tiene que tener un poco más de valor. Y a la par hay marcas, por ejemplo, que trabajan mucho más este aspecto, es decir, hay marcas que veremos que en la primera gama de precio tienen un amortiguador y en la última gama tienen otro. Exacto. Pero a veces está optimizado la bicicleta está optimizada para el cuadro de la tope de gama. Claro, exacto. Y tú puedes comprar la más básica de una bicicleta que funcionará muy bien, pero el amortiguador te está cojeando. Claro. Tienes ahí tu punto débil, pero claro, estás en el primer precio. De ahí hay veces que nosotros, hostia, a veces amigos te preguntan y tal, y dices, ostras, cógete esta gama, pero luego, en cuanto te llegue la bici, vendes el amortiguador
y Exacto, compras este amortiguador. Y entonces, claro. sí, no tendrás, porque al final, cuando vas subiendo de gama, también te suben otro tipo de Otras componentes que cosas no que son tal vez así. no necesitas, claro. Exacto. Lo que acabas de decir, a mí, por ejemplo, que la cadena haya subido de nivel no me afecta, pero sí que me Sí, sí, afecta que o que las... baje un kilo de peso tampoco te mueve en un enduro, pero sí que Exacto. el amortiguador no sea, claro, Pero, pero tú quieres una mejoría en la parte de suspensiones. Y entonces claro. hay veces que estas cosas sí que vale la pena tenerlas en cuenta. Ya que estábamos hablando de las Trek, Trek hace algo así. De hecho, por ejemplo, tomando la Slash, ¿no? La 7, que es la básica, trae un amortiguador muy, muy básico, trae el RockShox normal, ni siquiera con la cámara pequeñita. Sí, Luego salta la 8, creo que ya trae el que trae la cámara, el Deluxe, el Reactive. sí, Y en el medio, por ejemplo, la mía, que es la 9.7, trae un Fox con cámara también. sí. Eh, pero la tope de gama trae el RockShox Reactive, que es el que tocan ellos, ¿no? El que de alguna manera setean ellos. ¿Qué tipo de cosas pueden hacer? O sea, cuando tú ves esto, ¿no? En topes de gama, traigo Trek porque es el que más conozco, pero muchas bicis de tope de gama lo que hacen con ese amortiguador es algún seteo Sí. particular, ¿no? ¿Qué tipo de cosas cambian en eso? ¿Cambian algo de lo que venimos hablando Mira, pues aquí te cojo, te viene bien el ejemplo. En Trek, por ejemplo, que acabas de comentar, tienes el sistema Reactive que tú viene sí. en tu bicicleta. De cara cuando también lo que ligado un poquito a lo que hemos dicho de la compra de una bicicleta. Muchas veces cuando tienes una gama, una bicicleta, digo, ostras, pues esta bicicleta la voy a situar en 1500 de un rango de precio. Pero cuando vas a comprar el amortiguador, por lo que sea, necesitas una serie de especificaciones que tú puedes pedir a Fox o a RockShox que te las hagan. Decir, ostras, pues necesito este nivel hidráulico. Te Claro, dirán, vale, pero esto te va a costar tanto y ahora mi presupuesto de bicicleta se va a 1600. Pero yo no puedo, no, esa bicicleta tiene que estar en 1500. Entonces, ¿sabes qué? Que cojo el amortiguador de 1500, el amortiguador este, que no está tan optimizado, pues tendrá una serie de compresión que será más genérica o de rebote, y claro. lo monto en mi bicicleta. Aquí Bien. es donde te has situado en una gama de precio, pero el amortiguador no está trabajado por parte de la marca. Y luego hay otras marcas que sí que lo trabajan mucho más, se pelean mucho más. En el caso de la Trek, por ejemplo, tiene el sistema Reactive que está Sí. específicamente diseñado y han puesto una serie de dinero en ese I+D. No digo ni que Claro. sea mejor ni peor, No, no, claro, simplemente porque yo tengo tu misma bicicleta y yo no tengo el amortiguador con Reactive, yo lo quité. claro. Pero por otra serie de cosas tampoco entraremos ahí. Pero ya has visto que han gastado una partida de dinero en hacer, ostras, queremos hacer una bicicleta y queremos que su sistema de suspensión, el amortiguador en este caso, se amolde perfectamente a lo que yo he creado en el cuadro, en Leverage Review. Exacto, Y entonces eso, pues como comentábamos, pues también vale un dinero. claro, claro. En otro ejemplo es Specialized, por ejemplo. El Specialized tiene el RX Tune, que es que han probado y han hecho una serie de cosas en cada uno de los amortiguadores. Y Ujú. la segunda parte, que eso va muy bien, es que tienen una calculadora de clics y de presión para todos sus modelos y todos sus amortiguadores. Wow. Claro, eso requiere un I+D brutal. No tanto quizá I+D, pero un trabajo brutal detrás de eso. Claro, Que claro, también se lo cobran, claro. por supuesto. Sí, sí, sí. Es Pero que parte hay otros del que, servicio, digamos. sí, pero que es una cosa que dices, ostras, me invento una Megamo, no tengo ese tipo de información, tiene un amortiguador que es más simple o que no está Exacto. optimizado para esta bicicleta y encima cuando lo voy a setear tampoco tengo ningún tipo de apoyo por parte de la marca. De En cambio, me información, voy a una claro. Specialized y ya tengo todo eso. ¿Qué he pagado Claro. más? Sí, 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 he pagado más. No, no hay que negarlo. Innegable. Ostras, que yo me apaño a mí me gusta hacérmelo yo me quiero pelear tantas horas, tal, pues a lo mejor tires por la Megamo porque luego le cambiarás el amortiguador y tú te pelearás con todos esos settings. O sea, que Claro. tienes las dos opciones. Pero que está bien también, ostras, que darle un poquito de valor que a veces, hostia, castigamos a las marcas que dicen, hostia, pues Specialized, qué cara. Y a veces Sí, no le sí. damos valor a que han hecho una serie de cosas que otras marcas no han hecho. Te gusten Claro, más o te claro. gusten menos, ¿eh? Que como digo, yo tengo un Trek y le he quitado el Reactive. Y les quitan, sí, Pero, sí, sí. Pero pero hay un valoro, trabajo detrás, valoro. claro, bueno, al final también pasa esto, ¿no? Cuando a veces te subes a bici y dice, ostras, parece que está hecha para mí, ¿no? Y Aquí acabas de dar la clave. esto pasa mucho, digamos, que a veces es como que a veces te sube a bici y te sientes como raro y hay otras que te sube y siempre parece hecha para ti, ¿no? Y lo único que haces es, como decíamos, ¿no? Poner un poquitito de aire por aquí, calcular el SAC y te tiras y no sientes, y tendrá que ver con todo ese trabajo
de I+D Exacto, para que el exacto. sistema con el amortiguador, con la horquilla, ¿no? Vayan coordinados. Eso Trek, que como es la que tienes, lo hace muy bien, pero sí que es verdad que Trek es una marca muy conservadora. Entonces, claro, el trabajo que ya han hecho de años anteriores, pues ya lo tienen hecho. Lo van Entonces, amortizando. los cambios, como hemos visto las gráficas de un año de 3 años para otro, no son Exacto. grandes, entonces no tienen que hacer grandes cambios. Claro. Y ya tienen el trabajo hecho de hace unos años, que ya lo hicieron bien, ya se gastaron su dinero y ahora ya lo van continuando. Trek es bastante continuista, no tienen tantas cosas rompedoras. Decir, hostia, este año han hecho una cosa, o sí, la Sí, sí, Super Caliber, pero como ha hecho, sí, por ahí Santa Cruz, ¿no? Que ha pasado del amortiguador aquí al amortiguador abajo, ¿no? Que uno sí, va a ver esos Trek lo cambios ha hecho radicales. en algún modelo de cross country, como tienes Sí, la Super Caliber con ese amortiguador incluido en el exacto. cuadro y cosas así, pero que claro, si concentras todo tu I+D en una bicicleta para diseñarla es mucho menor que repartirlo entre toda la gama. Es decir, ostras, lo que acabas de decir, Santa Cruz le cambiará el amortiguador a todas mis bicicletas, pues eso requiere un I+D potente. Requiere mucho trabajo, claro, claro, claro. Bien, perfecto, perfecto. Vale. Luego hablábamos también esto del cambio, ¿no? Uy, espera. Entonces, si nosotros queremos cambiar el amortiguador de nuestra bici, ya sea porque viene uno de gama baja o ya sea porque queremos probar algo nuevo o queremos probarlo en el muelle, ¿qué curvas de estas que veíamos al principio son las que tenemos que tener en cuenta y en qué nos tendríamos que fijar? Pues tendríamos que mirar la curva de leverage ratio, que a veces nos la proporciona la marca, pero no, lamentablemente no suele ser lo habitual. Sino en el blog de Antonio Suna, que es el que hemos comentado y pondrás el link, Sí, salen exacto. muchísimas de ellas. La verdad que hace un trabajo Sí, espectacular. sí, A nosotros, totalmente. por ejemplo, nos facilita mucho el trabajo de venta de amortiguadores porque nos hace faena de que Claro. podemos consultar directamente esas gráficas y no tenemos Sí, aquí que estaban, ¿no? Bueno, moldearlas. de hecho, aquí voy a hacer un pequeño paseo por su blog. Este es Antonio, que si nos escucha le mandamos un saludo. Aquí tiene un buscador y aquí tiene el archivo con todas las bicis que él Sí, ha hecho. y es una El- barbaridad. una barbaridad, sí, sí, exacto. Entonces, decíamos, leverage ratio aquí, ¿no? Sí. Entonces aquí miramos, ¿qué tenemos que mirar? Por ejemplo, si yo te digo, oye, Sergio, me quiero poner un muelle en la Slash. Ya he Pues visto varios, entonces, ya sé que me vas a decir que sí, pero ¿qué me tendría que fijar? sí, porque al final lo que te comentaba tiene una progresividad, no es una Exacto. gran progresividad, pero tiene algo de progresividad. Aquí podríamos Ujú. hacer el cálculo que es 2,9, iría Ah, aproximadamente, un poco sí, a lo a dos gordo, de treinta y 2,9 cinco. a 2,35. Esto sería hacer para el cálculo rápido, la división yo lo hago de otra manera, 2,9 menos 2,35 y dividido entre el inicial. Eso, y por 100. Esto nos Claro, daría 20%, me la juego, seguro que algún oyente nos corrige, 20% aprox de progresividad en ese cuadro. bien, Pues ya es una progresividad bastante buena que puedes combinar con un amortiguador de aire, ahí de muelle, perdona. de muelle, perfecto. ¿En qué número dirías que no hagamos eso? Por ejemplo, si te sale un 10, Entre hasta 10, si te buscamos animas. algo de enduro, me pondría antes un amortiguador de aire, quizá puedo ir a cámara Bien, grande, pero esto, por ejemplo, mira, te linko un poco a lo que pasaba en amortiguadores de Fox, en los X2, con la cámara de aire, la hicieron tan grande que todo el mundo vale, tenía que llevar todos los tokens posibles y aún así la gente se quejaba. vale, Entonces, era más problema de amortiguador que del cuadro en este aspecto. claro, Pero podemos ir a buscar, en este caso, pues a lo mejor en 10%, un amortiguador de aire de cámara grande. vale. No haría falta ir a pequeña. Por ejemplo, si esta gráfica fuese de 2,9 a 2,8, sería casi Vale, plana. Entonces, a lo claro, mejor ahí te diría, no te montes un muelle, busca un claro, amortiguador de aire y probablemente te diría, busca un amortiguador de aire de cámara pequeña para conseguir de esa cámara progresividad pequeña. que en el enduro quieres o buscas Necesitas, claro, claro. con este cuadro. Vale, perfecto, perfecto. Bien, bien. Eso en principio, cual, los talleres o centros de suspensiones al cual le comprarían ese amortiguador debería ser algo Te que tendrían que podrían ayudar ofrecer. con eso, claro, claro, claro. Exacto, deberían poder ayudar con eso. La gran mayoría no dudo que pueda hacerlo, vamos. Claro. Y luego la cámara pequeña, la que lleva tanto el hidráulico de un muelle como muchos amortiguadores de aire. Sí, ¿Esto, esto afecta en algo
del leverage ratio o No. no? No, es Esto simplemente es más que nada. para mejorar diferentes temas hidráulicos del amortiguador. Por Vale, ejemplo, vale. no me invento, coño. Te digo así rápido, Un es la ejemplo. capacidad de aceite. Tiene mucha más capacidad de aceite y por lo tanto se calienta más porque el calor se disipa entre más aceite, Hay más más aceite. cantidad de aceite, por decirte Claro. uno. También te permite pues, poner los pistones ya no tenerlo todo concentrado en un mismo sitio, sino que al separarlo te permite jugar de otra manera, hidráulicamente de Vale. otra manera. Cosas. Te da una serie de beneficios sobre el amortiguador. A la gente que nos gusta bajar, pues son los amortiguadores. Claro. En rendimiento de pedalear, por ejemplo, pues ya verás cuerpos simples, sin esa mochila, ese piggyback. No necesitan la mochila, claro. Sí. Perfecto. Sí, porque buscan otra cosa. Los cuadros, por ejemplo, esas gráficas que nosotros en Enduro estaremos más acostumbrados a ver las progresivas, si buscamos una bici de cross country, las gráficas son diferentes, son muy diferentes, porque ellos buscan otra cosa diferente. Mira, hagamos la prueba ya que estamos viendo las pantallas. Venga. Mira, nos pongamos en... Ahí he visto que había metido, por ejemplo, la Megamo, la última que ha salido. Espera. Bueno, mira, aquí tienen la top, para seguir en Trek, ¿no? La Top Fuel. Mira, sí. Aquí está, ¿no? Mucho más, o sea, esta azul es la Top Fuel que tiene 100 y algo, ¿no? Entonces, claro, mira, 120 te lo marca aquí. Exacto. Mira, para comentarla, como te he dicho, Trek, conservadora. Exacto. No es ahí no hay un cambio muy grande en esta gráfica. Si te fijas la progresividad, empiezan 2,6 y acabaría 2,35. La progresividad es muy suave. Exacto. La parte final, o casi hasta desde el medio, podría decir, hasta la final se aplana. Claro. Son una típica diferente. Mira, pero por ejemplo, si vamos a la Rocky Mountain, que diría que es la línea esta rosa, ¿ves como la parte plana de arriba es mucho más plana y luego como que baja? Es más lineal al inicio y luego se va volviendo progresiva. Esto es otro tipo es más sensible el primer tramo, por decirlo de una manera, ¿no? Es más lineal. Y luego se empieza... sería más sensible la línea, la de la Transition, que tienes aquí arriba marcada y no se ve, porque el primer tramo, la palanca es baja muy progresiva rápido, durante el primer tramo. Bien. O incluso, pues hay algunas que verías como una montaña inversa o una montaña inversa. Un poco lo que hace, claro. Para buscar, por ejemplo, si buscases que la parte de inicial no hiciese tanto bamboleo, lo puedes matar de alguna manera. Para que cuando pedales no sientas el famoso bamboleo, entonces lo ponen más plano aquí. Puedes buscar diferentes cosas a partir de esto. Esto al final es cosa del fabricante. Nosotros, lo que te he dicho, lo variamos un poquito con ese flip chip si nos deja, o nosotros, como usuarios, lo que podemos modificar es el amortiguador. Presiones de aire, hidráulicos, o sea, todo eso. Claro, todo eso va acorde a que en los niveles hidráulicos son unos dependiendo de la gráfica, de nuestro peso, de cómo conducimos, o sea, todo eso es lo que luego hay que trabajar, que no es tan fácil a veces como parece. Ahí, si alguien entra en la web de Fox, hay muchos valvulados, muchos tipos de pistón, hay muchas cosas. Porque aparte del leverage ratio, tú puedes combinar, por ejemplo, una progresivo, pero el amortiguador puede tener un pistón hidráulico que sea progresivo, lineal o regresivo. O sea, es que encima también hay una cantidad de combinaciones que es brutal. Claro. Bien. Perfecto. ¿Y cómo afecta esto? Porque siempre que muestran... muestran muchas gráficas. Esta gráfica, ¿no? Aparecen otras, ¿no? Aparece el anti-rise, aparece el pedal kickback y el anti-squat. Primero, definamos, aunque sea mucho más simple que lo que hemos hecho con el leverage ratio, pero ¿qué es cada una de estas, ¿no? El anti-squat, ¿qué sería? El anti-squat... te lo puedo decir técnico, pero vamos a resumir. Te da la eficacia de pedaleo, para resumir a lo gordo, te da la eficacia de pedaleo. Mira, normalmente... O sea, ¿cuánta energía de la que tú imprimes en el pedal se va a la bici y cuánta se pierde en el sistema de suspensión, por decirlo de una manera? Sí, la manera... Venga, hay una mejor, ya lo he dicho mal. No. ¿Cómo buscar como la manera más sencilla? Al final, cuando nosotros pedaleamos, lo que creamos, hay una aceleración, existe una aceleración, porque aunque nosotros vayamos a 10 km por hora, no vamos a 10 km por hora porque va variando. La fuerza cuando la vamos pedaleando no es lo mismo en el punto de arriba del vila que en la parte de abajo o en el medio, son diferentes. Creamos una aceleración y eso nos crea un bamboleo todo el rato. Exacto. Entonces, el anti-squat nos dice cómo es ese bamboleo. Es decir, niveles como los que estamos viendo en la gráfica te están diciendo sobre alrededor del 100%, sería que es una bici pedalea muy bien, de una eficacia de pedaleo muy buena. Bien. Y te dice, él también se le ocurra y pone hasta qué desarrollos
tiene, porque esto Exacto. a nosotros quizá no nos afecta tanto como parte enduro, pero parte de cross country sí que les Cross afecta. country, sí. Yo normalmente voy con un plato de 34, pues a lo mejor entre dos bicis, los dos 34, dos platos 34, una pedalea mejor que otra. Claro. Y entonces dices, hostia, pues yo que voy con un 34 casi siempre, si cojo la Megamo, pedalearé mucho mejor que con la Trek. Entonces, Claro. puedes, simplemente con la selección no Cambiando, selección, claro. con lo que tú sueles pedalear, ya puedes mejorar la manera de cómo va a pedalear esa bici. Claro. También implica Perfecto. que si pedalea mejor necesitas unos niveles hidráulicos, menos apoyo por parte de ese amortiguador. Claro. Si el amortiguador hace menos apoyo, podemos conseguir otras cosas, podemos darle más importancia a la parte de rendimiento, que no que Claro. vaya más enfocado a que ese Al bamboleo pedaleo. nos lo mate. Sí. Si, por Claro, o ejemplo, sea, tuviese un 70% de eficacia de pedaleo, necesitaríamos un amortiguador que nos ayudase en el claro. pedaleo. Por ejemplo, aquí, ¿no? En la Spark, que se ve que Sí, lo un único poco que hay ahí. que mirar en estas gráficas son muy complejas. Está porque él pone la simplificada, pero ahí, claro, Ah, para cada desarrollo hay una. Lo que pasa es que aquí lo que tendríamos que buscar en esa gráfica es el punto de SAC. Es decir, la gráfica azul, es decir, hasta 120, el punto de sí. SAC lo podrían mirar sobre un 20-25%. Eso nos daría Aquí, ¿no? 24 sobre 27, sobre, no, un Sí. poquito más a la izquierda, sobre 27 de Claro. recorrido. Sobre 27. Aquí estaría el saco, Y claro. entonces irías hacia la izquierda para mirar cuánta eficacia tiene el pedaleo en el punto de saque, que al final es el donde yo voy a estar pedaleando casi todo el rato. Perfecto. Ese Perfecto. punto varía. Si yo estoy en una subida, ese punto se irá Claro. más para la izquierda. Si yo estoy. Claro, Entonces pero eso nunca varía. estás, muy pocas veces Exacto. estás pedaleando aquí. Ahí Ya es te entiendo. imposible estar pedaleando si estás a 120 de recorrido. O sea, estás Claro, claro, bajando. claro, claro. Ya te entiendo. Estás bajando. Ya, ya, ya. Y por eso esta Perfecto. gráfica a veces es un poco confusa. Yo creo que es mejor mirar la parte de arriba, la que hace si te fijas, te indica Esto. sí, te indica que tiene un SAC que ha hecho esta simulación con un SAC de un 25% delante y detrás y con un centro de Claro. gravedad de 1665. Eso significa que ha calculado él para sobre una talla L Vale, de perfecto. ciclista y de persona. Porque todos Y estos de persona. valores cambian dependiendo de lo alto o de lo pequeño que eres y de la talla que Claro, quieras. claro, por supuesto. Porque te cambia el peso y eso hace que el bamboleo, claro, totalmente. Perfecto. Bien. Entonces, este es el anti-squat, eficacia de pedaleo. Pedal kickback. Pedal kickback. Vamos con Esto esto. es cuando nosotros bajamos, hay una influencia, hay unas fuerzas que influyen y el pedal kickback, al final la traducción literal es el golpe de pedal, que es que cuando bajamos, dependiendo, como ves, esta gráfica sube, tiene hasta máximo de un 20, el azul, me lo invento, de ¿Sí? 25 aproximadamente 25, sí, exacto. grados, eso serían grados, que sería lo que nos retrocedería el pedal, 25 grados, por la influencia eso, de Claro. todo cómo está funcionando el sistema. Estos gráficos ahora lo están consiguiendo casi eliminar con las roldanas altas, las típicas high Ah, pivot que vale. están saliendo un Estos montón. nuevos de enduro, claro, claro. Sí. Nunca te vuelve el pedal. Por eso, la típica mítica bajada, no me acuerdo qué corredor de Copa Sí, del Mundo Aaron que la Wynn, hizo sin cadena. sin cadena, al no tener cadena y no transmitir la fuerza hacia el pedal, porque entonces eliminó el pedal kickback, por Claro, ejemplo, teóricamente el sistema de suspensión funciona mejor. Digo teóricamente porque a este tipo de corredores les afecta muchísimo menos el pedal kickback que a nosotros, porque ahí se suman vale. otra serie de cosas como la velocidad. Cuanto más rápido vas, menos te influye el pedal kickback. O Claro, aquí pero te digamos que influiría. el pedal kickback al final lo que hace es frenarte en la bajada, por decirlo de alguna manera. Bueno, frenarte no, va en Ah, contra del amortiguador. El amortiguador quiere en comprimirse, contra, el pedal claro. kickback quiere estirarlo. Claro, entonces no lo deja coger todo el Hay una guerra, recorrido. hay una Claro, pelea. Entonces claro, el amortiguador no está trabajando independientemente o en solitario como debería trabajar. Esto, por claro, ejemplo, esta claro. gráfica de aquí no solo viene por decirte un ejemplo, las típicas ruedas que tienen más puntos de engranaje entre ellas, típica Crank Brothers o Industry 9, que tienen súper pocos puntos entre ellos, esto le Vale, afecta al pedal kickback. Porque vale. DT Swiss, por ejemplo, que hay algunos modelos que tienen súper poquito, los grados de engranaje son mucho más grandes entre ellos, hay mucha diferencia, hay 20-25 Claro. grados, que es el punto muerto que tenemos en la biela. Sí, sí, exacto. O sea, Cuanto más ¿cuántos, punto cómo se muerto hay, llaman los spins que tiene el núcleo, ¿no? sí, O sea, eso las hace veces que que engancha, claro, cuantos más exacto. tiene, más posibilidades hay de que le haga la guerra al amortiguador, por decirlo de una manera. Eso es. Cuando tú tienes cuando tienes una rueda que tiene ese juego, ese punto muerto más grande, si tienes 3 grados, pues prácticamente ni lo vas a notar. Pero como tengas una rueda que engrana muchos, pues sí que Claro, lo vas a notar probablemente. No, es difícil. Hostia, yo también digo que muchas veces notar este efecto
Sí, sí, ya tienes que ir a buscarlo, ¿eh? Que claro, para claro. mí. Quizá a veces nos damos cuenta que no funciona muy bien. Como has dicho tú, ostras, me pongo en esta bici, pues tampoco es un escándalo bajando esta bicicleta. Ya, Porque a lo mejor hay una serie de estos factores que la están. que la está limitando, claro, claro, claro. Sí. Bien, perfecto. Y por último, el anti-rise. Sí, el anti-rise es algo que está un poco siempre ahí en el aire porque siempre son valores entre el 50 y el 100% y te dice un Claro, poco en valores de 50% sería lo independiente, entre comillas, que estaría funcionando el sistema de suspensión sobre la bici y cuando es un 100% es que te conserva más la geometría bajando. Pero todas claro. las bicis no es algo que tampoco le demos mucho Afecte peso. mucho, ¿no? Bueno, Claro, más que afecte que los otros valores tienen mucho más peso que al final el anti-rise. claro. Vale, Y vale, luego el perfecto. último es la combinación de todas las fuerzas que has puesto. Ese ya sería Este, el último de todo. Sí, poner el claro, amortiguador en juego en todo esto también, que es muy importante. claro, claro. No sé con qué amortiguador lo calcula, eso ya no te lo sabría decir. Aquí me parece que dice este modelo ideal para el sitio. Dice, bueno, justo mira, dice, en este modelo creo que lo ideal habría sido utilizar el mismo Fox Float Reactive de la FULX, pero por alguna extraña razón Trek ha preferido utilizar el Float DPS, que es más simple, entiendo que sin el seteo de... Probablemente les cueste menos dinero. Claro, exacto. O hay veces que no, hay veces que es un tema de patentes, un tema de que se ha acabado la concesión, de que no ha cuajado ese amortiguador Claro, y que directamente pues, ponen otra cosa, que muchas veces que no es, que ese tipo de configuraciones, de elecciones, no exacto. las sabemos, a lo mejor ni casi las sabremos. Claro, claro, claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que hemos desgranado mucho el tema. ¿Me he dejado Sí, algo? ¿El temario uf, por ahí? uf, hay muchísimo, la verdad que hay muchísimo tema aquí, muchísimo. Claro, yo al final este tema lo domino poquito porque me dedico a la parte de que me afecta la suspensión al final. Claro, claro, Como te he dicho, en tema de elecciones de amortiguadores, en tema de settings para el amortiguador, pues sí que tengo que conocer todo esto. Pero bueno, que lo ideal es que esta charla pues, no es un ingeniero un ingeniero de bicicleta. ya vamos a buscar uno seguro que tenemos, pero yo creo que para la parte importante que es seteo de suspensiones, seteo de cambio de amortiguadores traseros, ¿no? Que era una cosa que, como te digo, había salido en la charla la vez pasada del tema de muelle, incluso la entrevista con Marcelo Gutiérrez también él nos decía, pónganse muelle delante y detrás, y mucha gente me ha preguntado, decir, bueno, ¿cómo sabemos si va el muelle o no va el muelle? Y creo que esto está bueno porque entender el leverage ratio y entender que no todas las bicis pueden ir con muelle o no todas van a ir igual o hay que tener en cuenta algunas otras cosas para ponerle muelle, creo que vale la pena el Sí, tema. porque en la parte de horquilla, el tema es que el leverage ratio al final te hace como un factor de corrección sobre el amortiguador. Es decir, podemos Claro, corregir esas carencias que tiene el aire, porque el aire, el típico comportamiento del aire es que al principio va duro, la parte media no va tan dura, es más bien blanda, y al final se enrampa dependiendo de lo que nosotros pongamos como tokens o dependiendo del ratio de las cámaras positiva y negativa, de cómo juegan. claro, Pero en la parte trasera sí que lo puede corregir el cuadro. Entonces, muchas veces, siempre digo, hostia, siempre hay que mejorar la horquilla, que es el cambio más radical que notamos. Uno, porque viene dado directamente en las manos y nosotros lo exacto, notamos, pero la otra es que muchas veces el leverage ratio ya está corrigiendo los defectos que tiene el amortiguador. claro. Y eso es importante, porque a veces la mejora, siempre buscamos como un poco más la horquilla, el amortiguador a veces queda un poco más Sí, relegado, lo deja un pero es poco más. porque muchas veces ya está en el nivel que tiene que estar gracias a este tipo de cosas. Claro, Al, claro. al Y leverage lo que ratio al final. hablabas, ¿no? Y al I más D, ¿no? O sea, el I más D y cuanto más está trabajado, digamos, esa relación entre el amortiguador y el sistema de link, digamos, Sí, de suspensión, mejor va a funcionar y más nos va a dar esa sensación de que la bici funciona bien o que hay algo raro, digamos. sí. Mira, como dato me viene ahora a la mente cuando estuvimos trabajando en la bici, en la de Production Privé, en la bicicleta de descenso, que En hicieron las el champ, prototipo que corrieron sí, que el de corrieron descenso, el año sí. pasado, sí, cuando estuvimos trabajando en ella, le impusieron, si no recuerdo mal de memoria, un 45% de progresividad. Creo que era la bici más progresiva que Wow. se había hecho hasta la fecha. ¿Qué problema presentaba? Que encima tenía un LR medio bastante alto. Ujú. Esto que hacía, que necesitaban muelles muy duros. Claro, Y pues, por ejemplo, ya Alex, que pesa poco, iba con un muelle muy duro, pero es que cuando estuvimos trabajando con Rudy,
Rudy se debe ir a los 80 y pico largos. Vale. No había muelle para él. Llegaba al máximo muelle que había y no había más muelles. No llegaba. Entonces tardaron unos meses, pero al final lo que cogieron fabricaron diferentes tipos de violetas. Vale. Y en cada violeta le marcaron la progresividad que daba esa violeta, al cual hicieron una de 30 y algo, una de 20 y pico. Entonces ya... Claro, iban cambiando con eso la gráfica. Sí. Para que el muelle le funcione. Como dato, entonces simplemente el leverage ratio. Sí, entonces fueron jugando con esto y que tardó, pero que hay marcas, ya meto ahí la cuña, hay marcas que se dedican a hacer links diferentes para nuestras bicis para que nosotros, si no estamos a gustos o conformes con la gráfica del leverage ratio, podamos cambiarla. Valen dinero, pero si alguien quiere comprarla, pues ahí la tiene. Entonces, esa gráfica, incluso en las páginas te las dan, te dicen la gráfica cómo está modificada. Wow. Que es otra opción, aparte de cambiar el amortiguador, pues a lo mejor puedes cambiar el link si lo fabrican. Obviamente hay muchas bicis y no lo fabrican para todas. No, claro, pero entiendo que la distancia que puede haber de la violeta te puede cambiar justamente ese ratio y hace que el amortiguador que puedas usar sea diferente que con la violeta que viene de fábrica. Digamos. Sí, o a lo mejor no te cambies el amortiguador y tu amortiguador cuadrará cuando cambies esa violeta. Cuando cambies la violeta. Pues mira, claro. No me cambia el amortiguador, me cambia la violeta más barato y he conseguido lo que yo estaba buscando. Claro, o sea, que aquí hay un mundo muy grande, la verdad. De jugar también. Está bueno. Buenísimo, Sergio. ¿Me dejo algo más? Creo que no. Hemos paseado por todo. Bueno, seguro que surgen 1000 preguntas que van a salir luego. Sí. Creo que postula como el capítulo más friki de lo que vamos haciendo. Hostia, sí. Este ha sido... Cuando me lo dijiste, aparte me lo dijiste y de los que me ha dado, entre comillas, más miedo, porque yo soy muy de dibujar, siempre estoy dibujando. Claro. Porque para explicarme es un recurso que... Y ostras, hacerlo sin dibujar me ha costado 2 días sin dormir, ¿eh? Bueno, pero si quieres mostrarnos algo, como te he dicho, esto lo podemos subir a YouTube también, así que si hay alguna de las cosas que hemos hablado que valga la pena mostrarlas, muéstralas ahora. Así mandamos a la gente a YouTube. Ostras, no tengo nada. No, pero con las gráficas que hemos visto, sí que está guay sí, por ahí para ayudar un poco más. El que quiera que vaya a verla. Visualmente, de todas maneras, son básicas. Exacto. Porque... De todas maneras, vamos a poner todos los links para el que quiera mirarlo. Sí, pero también está bien, también un tipo de charla. Hostia, a mí me gusta mucho el tema del podcast porque tratas desde eso, desde gente que fotografía hasta un tema del leverage ratio. O sea, tienes un abanico brutal de... A todos los gustos. Sí, exacto. Es que tienes un abanico muy grande. Sí, esa es la idea. Ya hemos visto hasta sanguijuelas con Mariano María, así que si no es grande. El abanico. Buenísimo, Sergio. Bueno, cuéntanos de nuevo, para los que no te han escuchado en capítulos anteriores, dónde te encontramos, tanto físicamente como por las redes. Pues en redes yo no tengo nada propio, la verdad, solo tengo lo de PCP Suspension, ¿sí? Estamos en Barcelona y nada, allí yo, mis compañeros, si alguien está animado a cambiar el amortiguador, pues lo aconsejaremos como buenamente podamos. Y que si no somos nosotros, que sea otra persona, pero que sobre todo también la conclusión de todo esto es que, hostia, que la gente antes de cambiar el amortiguador, sobre todo si está también más enfocada a Gravity, que busque ayuda de alguien que le pueda echar una mano. Porque hay muchas cosas para tener en cuenta, eso es lo importante. Sí. Nosotros también en nuestras redes, sobre todo en Instagram, vamos colgando así alguna cosa un poco más friki, más técnica, sí. Porque hay gente que también estas cosas le gustan, tema de máquinas, cuando nosotros los típicos gráficos que se ven de los amortiguadores o cosas de este estilo. Sí. Lo que pasa que, claro, es algo más complejo. Claro. Bueno, pero hace gracia, a mí me gusta, está bueno lo que tú dices, la amplitud. O sea, un día nos muestras una horquilla hecha mierda. Exacto. Porque no han hecho mantenimiento y otro día nos muestras la última máquina para testear no sé qué cosa. Está genial. Sí, porque si no es aburrido al final. Siempre horquillas rotas al final, a la quinta dirás, oye, otra más, tampoco. A ver cuál es la peor, ¿no? La peor del mes. Eso podrías hacer, decir, el peor mantenimiento del mes y poner ahí uno. Te sorprenderías. Pero bueno, mira, ya sin no linkarlo al amortiguador, pero muchos de lo que nos estamos encontrando de roturas vienen a causa del cuadro. O sea que también tiro un poco de la gente que esté un poco más concienciada en sobre todo mantenimiento de rodamientos y de todos estos links que al final nos da el leverage ratio un poco ligado aquí, porque nos estamos encontrando últimamente muchos amortiguadores destruidos
por Claro, cómo está trabajando el cuadro. Cuando se te claro. gripa un rodamiento, el cuadro ya no trabaja en línea como tiene que trabajar y Y todo eso empieza fuerza. claro. Que al, Exacto. que al final, si el amortiguador puede ir muy bien, el sistema puede ser muy bueno, pero si no rueda, no va nada. Exacto. Y aparte de que el rendimiento de la bici será pésimo, que Claro, estamos te lo encontrando puedes cargar. últimamente, no sé si es que ha coincidido o qué, pero estamos encontrando amortiguadores destruidos, pero Wow, destruidos. wow, wow. Partidos por sitios donde nunca habíamos visto y al final no es cosa de amortiguador porque se ve que viene de algún sitio que no debe ser. Claro, Algunos sé que a lo mejor allí tiene un defecto, podrá ser, obviamente. pero si hay muchos, debe ser también mucho esto, ¿no? O sea, el rodamiento, Sí, como tú dices, se gripa, se clava y empieza a hacer fuerzas y extrañas malos en el trabajos, sí. amortiguador. Sí que hay algunos bicis también con tema de suspensión que no han estado diseñadas de la mejor manera, que al final ves un leverage ratio como perfecto, por decirte algo, pero luego cómo trabaja ese sistema a la hora de la verdad, Claro, de cómo empuja el amortiguador o qué tipo de tolerancias tienes, pues a veces también daña el amortiguador. Hay algunos bicis que han sufrido también recalls por causa de esto. por problema de diseño, claro, claro, Sí, claro. que a lo mejor ves la gráfica que acabamos de enseñar y dices, hostia, es una gráfica esta, pues está muy bien. Y luego pues peca otra cosa, que a veces Otra tampoco, cosa, claro. sí, que a veces no nos fiemos solo de las gráficas, de los De las números, que gráficas. hay otras cosas. Es muy Claro, complejo al claro, final la bicicleta. porque es muy complejo, claro, al final son un montón son sistemas complejos, nunca mejor dicho, y al final Sí, crees que está todo bien, pero está haciendo fuerza en no sé qué punto del cuadro, que si no tiene un refuerzo, igual peta, ¿no? sí, sí, sí. Vale, vale, Es muy complejo, la verdad, claro. que hay demasiadas cosas a tener en cuenta. Está bueno, y esto para valorar lo que hablábamos del I+D, cuando hay marcas que, bueno, que son las pioneras y que al final tienen mucho trabajo ahí, y por eso son cuadros que no petan, amortiguadores que funcionan bien, buenas sensaciones bueno, más allá de los servicios que hablábamos, ¿no? Pero muchas veces, ahora que, no sé, de un tiempo para aquí van saliendo muchas marcas más nuevas, ¿no? Más casi artesanales. Sí, Y también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que por ahí no tienen detrás tanto I+D como no, las grandes. Y no. igual, digamos, Que también, también se lo cobran, pero claro, claro, exacto, exacto, exacto. No, y bueno, y muchas lo que hacen, me acuerdo lo que ha hecho, por ejemplo, Young Talent, ¿no? Y te al principio se decir, bueno, cojo la patente de FSR de Specialized y la uso porque al final ya saben que funciona y tirar con eso, ¿no? sí, también es que también el mundo, lo que acabas de decir, el mundo de patentes también Claro. es complejo y hay cosas hay tonterías que nosotros no vemos. Mira, te digo una en suspensiones rápidamente, que en RockShox siempre se verán los números de SAC y en Fox nunca los vas a encontrar. ¿Eso qué Claro. significa? ¿Que Fox no lo quiere hacer? No, es que la patente la tiene RockShox. Entonces, Algo o la tan paga. simple como eso, ¿no? Y a veces estas tonterías que dices, ostras, pero ¿en serio no van a poner ahí algo después Claro. de tantos años de suspensiones? Pues a Que una veces pinturita ahí, pero pues claro, no se estas puede. tonterías a veces también condicionan mucho de que otras marcas a lo mejor no puedan hacer cosas también mejores Claro, porque la tiene la la tiene. patente el otro. Y esto pasa. Claro, claro, claro. Pasa muchísimo, claro. Y sobre todo cuando son industrias tan polarizadas, ¿no? Al final son dos Sí, marcas las demasiado. que están peleándose ahí, o sea, y ya está, digamos. No hay más. Sí, hay al final cuatro poderosos y luego el resto, pero bueno, que Exacto. hay cosas que se hacen bien, que igual que hay cosas que harán mal, obviamente, pero hay cosas que si las hacen bien, pues creo que a veces no hay que fustigarlos tanto, que a Ya, veces ya. le metemos muchas cañas a algunas marcas y coño, hay cosas que se hacen bien. Que se hacen Eso, bien y funcionan. Sí, 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 así sí, es. sí. Hay otras cosas que son un desastre y a los años pues se han visto que son un desastre, pero hay otras Claro. que no. Hay otras que, y sobre todo en estos sistemas, cuando ves amortiguadores que están muy trabajados y cosas de este estilo, es lo que has dicho, te subes en esa bici hostia, cómo funciona. Sí, Es, no solo eso, sino que, bueno, yo como tú que venimos hace muchos años montando en bici, la fiabilidad que tienen las bicis ahora a mí me sorprende muchísimo. O sea, es darle caña, 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 caña por un montón. Y las bicis, digamos, los problemas mecánicos, incluso en carreras, digamos, de enduro, de descenso, se ven pocos problemas mecánicos que no sean sí, pinchazos, digamos, ¿no? Cuando yo me acuerdo sí, en las épocas de las primeras bicis doble suspensión o incluso en los 2000. Habría que ver los datos de tasas de abandono por problemas mecánicos, pero yo creo que deben ser mucho más bajos ahora, o sea, no se ven que las bicis peten, digamos, ¿no? Eh, y, sí. y antes petaban, digamos, si no era el amortiguador, era el cuadro, si no era el cuadro, no sé qué, y ahora, excepto por pinchazos, se ve poca cosa, digamos, grave, ¿no? Sí, hay algunas cosas que sí, y muchas cosas también son porque esta industria va tan rápido que muchas veces sacan cosas que no deberían haber sacado Ah, hasta dentro de
un año y porque el rival la va a sacar, pues Claro. me apuro el tiempo y la saco, y a veces lo que acabas de decir, no está tan depurada y da fallos, pero antes era más normal. Ahora la Claro. verdad, pero también la verdad que tampoco últimamente no están saliendo cosas muy, 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 Tan muy, muy novedosas. rompedoras. Claro, Sí, claro, claro, claro. todas las marcas están siguiendo una tendencia que son bastante parecidas entre ellas. Ujú, ujú, ujú. Bueno, en mi opinión, ya que estamos en esta parte de opinión, yo prefiero Hombre, eso a hacer el conejillo de India de las marcas, ¿no? O sea, yo prefiero que me den cosas fiables, ya que voy a pagar 4 o 5 mil euros por una bici y que no la prueben con nosotros y que luego, bueno, no sé, que la prueben o en las carreras o con los corredores top y luego cuando lleguen al market, digamos, directo al mercado, ya sean fiables, ¿no? A mí sí. me parece eso como consumidor normal, digamos, como amateur, me parece mejor eso y saber que lo que tengo funciona bien que Sí. estar haciendo de campo de pruebas para las marcas, ¿no? Lo que pasa es que hay un punto en esto que acabas de decir que normalmente, y es una cosa que a veces no tenemos en cuenta, es que esto que acabas de decir es nosotros probamos la bicicleta de una manera muy diferente a la que la prueba un piloto de cuando están haciendo ese diseño, porque Claro, tienen un mecánico detrás que prácticamente, si no es cada bajada, cada día le vuelve a revisar la bici, se cambian muas cosas. Y nosotros claro, somos usuarios claro. que probamos la bici en largo plazo, muchas veces sin hacerle nada. Entonces, a veces probamos la Claro, bicicleta, a ellos no les ha pasado, y a nosotros nos pasa como clientes. Dices, hostia, ¿cómo puede ser? O sea, claro. ¿cómo puede ser que un tío que está corriendo esta bicicleta en Enduro World Series a mí se me rompa? Claro, porque tú Claro, tienes una serie de cosas, de factores, una fatiga durante más largo tiempo y no tan corto. Esta claro. gente a lo mejor un cuadro les dura 4 meses. Entonces, Yeah. no pueden. Sí, es un cuatro No meses saben, muy claro. exhaustivo, pero claro, no es lo mismo que Sí, sí. 2 años menos exhaustivo. Entonces, estas cosas a Claro, veces y las al mismo probamos tiempo nosotros. con un mantenimiento peor, digamos, ¿no? Exacto, Seguramente. mantenimiento peor, o sea, todas Claro, estas cosas, y a veces estas cosas las probamos nosotros como usuarios. Y que a veces claro. no les pasan a ellos y no es que sea su culpa, que sí que es su culpa, pero no es que sea que no lo hayan probado, perdón. Ahí Sí, es me, que no me- se lo me- podía probar tanto claro, ya te entiendo. Sí, y hay veces que estas cosas salen precisamente cuando los probamos de una manera que no lo han probado ellos, porque si no tendrían que Claro. estar, pues eso, 2 años la bici en desarrollo y entonces la marca Exacto, rival ya me va a ya sacar me la la saca. tecnología que yo ya he hecho aquí. Sí, sí, Estas, sí, está estas bueno. cosas pasan. Al final, esto es una industria que no son muy Sí, sí, amigos. sí, que va muy rápido y que, claro, y que se están peleando porque ya saben que cada cosa nueva tiene Sí, su hype, digamos, y después cae, ¿no? sí, Entonces, el ser el primero sí que cambia, digamos. sí. Fue el primero que hizo eso. Y al final, Exacto. ya no tema de patentes, sino un tema también de yo fui el primero que hizo eso. Claro. Claro, claro, Y claro, esto se pisan claro. muy rápido. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Buenísimo. Bueno, creo que hemos pasado por, como decíamos, un tema súper friki. Creo que es súper interesante. Ya saldrán las preguntas, así que las que salgan te las iré pasando si no las puedo contestar yo. Sí, Y, claro. y si no, bueno, también dejamos dos páginas que son muy buenas para leer de esto. Una en inglés, que es la de Enduro MTB, que lo explica muy bien a todos los sistemas. Y luego la que hablábamos de Antonio, que tiene una base de datos espectacular de bicis para mirar Sí, las yo creo que curvitas Antonio, ahí. a nivel internacional, hay muchos Exacto, gente de suspensiones de todo el mundo que que lo mira. menciona esa página. Sí, la Exacto. verdad que. Y es de puta madre, perdón por la expresión, porque lo tenemos en ¿No? castellano. Que Claro. la gran mayoría está en inglés. Exacto, exacto, exacto. Vale, genial. Pues los mandamos ahí a mirar su bici, de paso para enterarse los que no hayan visto todavía ahí cómo va su bici respecto a alguno de estos números que hemos visto. Sí, que Y si tienen que hacer también es algún curioso cambio verlo. o se tienen que comprar una nueva, también, ¿no? Que lo miren para ahí. Sí, Buenísimo, Sergio. Bueno, gracias como siempre por venir. a Un ti. placer, como siempre. Y nada, a las preguntas ya te las mando a ti, como te he dicho. Perfecto, sí, encantado, no te preocupes. Venga, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta Venga. ahora. Bueno, Chicken Liners, capítulo friki, si los hay. Espero que les guste y que les haya gustado. Si han llegado hasta aquí es porque lo han podido escuchar y ya eso es mucho. Con Sergio ya saben que conocimiento a raudales y por suerte los baja para que nosotros los globeros, los Chicken Liners, los podamos entender. Nada más que agradecerle a Sergio que venga como siempre y a vosotros por quedarse hasta el final del podcast y como siempre pedirles un favor
que compartan stories, que compartan el podcast, que nos publiquen en donde sea, porque en cualquier lugar donde nos publiquen nos ayudan a tener más difusión. Para los que no sepan, hemos hecho una pequeña campaña, una preventa de unas camisetas del chicken line o del pollo, como me gusta llamarlo. Para los que tengan ganas de mirar de qué se trata, entren a nuestra web. Hay un apartado que dice, nuestra web es de chickenline.com y hay un apartado que dice nuestras camisetas y ahí explicamos un poco la locura que estamos haciendo, que es ver si hay gente que se quiere poner la camiseta con el logo del pollo y de paso colaborar un poquito con el podcast. Bueno, como siempre, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, bueno, en Instagram sobre todo, y luego en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Evox. Si nos dan like, nos dejan un comentario sobre qué les ha parecido este episodio o sobre qué les parece el podcast, siempre agradecido. Nada más, un abrazo a todos. Gracias, Sergio, de nuevo. Pedal y mucho gas.